principales representantes del periodo cosmológico, del periodo de los presocráticos. Entonces ahora avanzamos ya hacia la fase final, que son los pluralistas, hasta llegar a la teoría atómica. Ahí tenemos los pluralistas. Sale en primer lugar Anaxágoras, a pesar de que casi siempre yo pongo primero a Empedocles, pero partamos con Anaxágoras del año 450 a.C. ¿Qué características tiene este Anaxágoras? ¿Qué pasa con la Noemí Núñez, que la ha emitido como 3 veces y parece que no engancha? Algo le pasa al computador, algo le pasa al acceso de ella ahí, que no logra entrar. ¿La visualizan ustedes en pantalla? No, ¿cómo? No. Ahora sí, aquí está. Sí, ahora sí. Ya. Buenos días, Noemí. Parece que habías tenido problemas para ingresar porque tuve que adquirir. Sí. En el otro computador que me conecta siempre, como que está teniendo problemas para Peterson, así que me tuve que. Sí, tiene el problema porque a cada rato yo te admitía y no me aparecías en pantalla. Sí, también se me baja la ventana y me decía que está en espera y está entrando. Sí, incluso a veces, como la semana pasada, yo tuve problemas con este computador que el sonido se fue y no sé por qué. Nunca averigué por qué. Lo tuve que reiniciar para que se arreglara el problema. Pero bueno, así son estas máquinas. Los que no somos expertos siempre nos juegan malas pasadas. Bien, estamos hablando de los pluralistas, de los presocráticos, los últimos presocráticos que son Anaxágoras, Empedocles y Demócrito Leucipo, que finalmente van a conducir a la primera formulación de la teoría atómica. ¿Ya? En una época bastante primitiva, antigua, por lo tanto estas teorías no tienen la exactitud que tienen las teorías modernas, pero ya representan un buen antecedente. Voy a tener que tomar aquí, porque no he podido hacer el asunto de, ahí está, no he podido hacer el asunto de la toma de captura de pantalla desde el computador. Bien, comencemos entonces. Entre paréntesis, les voy a enviar la guía correspondiente a esta materia, que son solamente 4 preguntitas, de donde ustedes van a leer hasta esta parte, porque después continúa este mismo PPT con el periodo antropológico, con los sofistas, con Sócrates, Platón, Aristóteles, pero eso lo vamos a ver en las próximas clases. Pero de momento, el trabajo que viene adjunto a esto, que se lo voy a poner en el tablón, en la guía número 7, tiene que ver con los presocráticos, ¿ya? Para que vayan contestando unas preguntitas para ir haciendo el feedback con los conceptos que aparecen aquí, que son breves, ¿ya? Bien. ¿Cuál es la característica de Anaxágoras que lo hace diferente a los anteriores? Bueno, los pluralistas son los últimos filósofos presocráticos y ellos plantean algunas tesis sobre la materia, ¿no? Ya derechamente, ya en un plano más científico. A diferencia de Heráclito Parménides, que tienden a ser más metafísicos. A ver si en la próxima clase vamos a tener que aclarar bien el término metafísica, porque muchos lo confunden con el esoterismo. Hay gente que ha leído Coniméndez y otros autores que ellos escriben sobre metafísica, pero claro, son metafísicas como son tradiciones religiosas antiguas, primitivas, y se confunde con la metafísica filosófica, que es la que establece Aristóteles, que es una meditación, una reflexión filosófica y deductiva sobre el ser y sus atributos. ¿Ya? Podemos considerar que el fundador de la metafísica es Parménides. Parménides es el que establece este tipo de investigaciones altamente especulativas, basadas exclusivamente en la lógica. ¿Ya? Bien, Anaxágoras entonces plantea una teoría según la cual la materia está constituida en su totalidad por ciertos principios mínimos, llamados semillas. Por eso se llaman homeomerías. ¿Por qué homeomerías? Por la igualdad, por la semejanza en las características que estas partículas tienen. Son partículas, pero son partículas que determinan la cualidad de las cosas. Por ejemplo, si un objeto es verde, ese objeto teóricamente debería contener partículas que determinan ese color verde, ¿ya? Por lo tanto, son partículas que determinan cualidades. A diferencia de la teoría posterior de Demócrito, que establece que no tienen cualidades sensibles.
Hoy en día sabemos que esas cualidades sensibles dependen de la luz, no de la composición estructural atómica de un objeto, ¿no? Claramente es un error, pero es la primera aproximación que hace un filósofo presocrático a la idea de que existen pequeñas partículas que son indivisibles, llamadas homeomerías, infinitas en número, inmutables, inmóviles, o sea, ya con características de átomo. Y estas se diferencian cualitativamente, es un atomismo cualitativo, eso es importante entenderlo, porque el atomismo de Demócrito, que es posterior, es un atomismo cualitativo, cuantitativo, ¿ya? ¿Qué significa? Que los objetos están determinados no por las cualidades de sus átomos, sino por la cantidad en que se encuentran concentrados en un determinado espacio. Esa es la diferencia entre los dos grandes atomistas, que son Anaxágoras, ¿ya? Anaxágoras, y que entre paréntesis fue maestro de Sócrates, y Demócrito, que son los principales referentes del atomismo antiguo. Teachers, ¿Sí? Dígame. que le quería pedir si podía grabar, por favor. Ya, me había olvidado de grabar. Déjenme ver arriba dónde está. Me olvidé de nuevo dónde está la cosa de la grabación. Abajo en la barrita. Record, ahí está, record, listo. Ahí estamos, continúa grabando, listo. Insisto entonces para la grabación. La diferencia entre los pluralistas como Anaxágoras y Demócrito reside en que Anaxágoras plantea la existencia de partículas infinitamente pequeñas, indestructibles e inmóviles que constituirían los objetos materiales, pero que determinan sus características, sus cualidades sensibles, el color, la forma, la estructura. A diferencia de Demócrito, que sostiene que los átomos o las partículas infinitamente pequeñas que constituyen los objetos, más bien determinan de acuerdo a la cantidad, digamos, las características de un objeto. O sea, la cantidad de átomos es lo decisivo. En cambio, y la concentración, obviamente. O sea, lo denso o lo raro, lo que ellos llaman la rarefacción, ¿ya? O la contracción, en términos de densidad. Pero para Anaxágoras, la reunión de los átomos o de las homeomerías tiene que ver con las cualidades. Se reúnen según cualidades. Pero hay un agregado interesante acá en Anaxágoras, por lo cual después él adquiere notoriedad gracias a Sócrates, que él introduce un elemento, digámoslo así, inmaterial en el movimiento y en la anexión de estas homeomerías, que sería el nous o inteligencia. ¿Qué es lo que es esta inteligencia? Desde luego no es una persona, sino que más bien es un patrón matemático que permite que los objetos se puedan formar con cierta estructura, que el universo tenga cierto orden, que los astros, digamos, circulen con determinada regularidad. Entonces ese orden universal inteligente se agrega a la existencia de estas homeomerías. O sea, las homeomerías por sí solas no tienen un movimiento, sino que se mueven gracias a este principio inteligente que produce la armonía que podemos apreciar en la naturaleza y en el universo, particularmente en el movimiento de los astros, que para los griegos era algo invariable. Hoy en día sabemos que es invariable bajo ciertas condiciones, pero la verdad es que los sistemas solares, los sistemas estelares, también tienen un ciclo de vida, ¿no? Nacen, se desarrollan y mueren, al igual que los seres vivos. De hecho, nuestra estrella se está desgastando y en 5.000 millones de años más debería transformarse en una enana blanca, llegando a su fin prácticamente, digamos, cualquier posibilidad de vida en la Tierra. Así que de eso no nos tenemos que preocupar, digamos, nosotros, pero desde el punto de vista del tiempo y del espacio absoluto, eso es algo que necesariamente va a ocurrir y nadie lo va a poder detener. Es un proceso astronómico, ¿no? De grandes dimensiones, frente a las cuales nosotros no podemos hacer prácticamente nada. A pesar de que hay películas muy interesantes como Interestelar, que se plantean precisamente esa cuestión, o sea que en el futuro la humanidad sí o sí va a tener que enfrentar la necesidad, sino antes por el tema de la contaminación, la necesidad de salir del círculo terrestre, o sea, vamos a tener que abandonar el planeta y buscar algún otro planeta habitable. La barrera ahí física y temporal es gigantesca, puesto que se trata de años luz. Tendríamos que viajar años luz para poder conocer o aterrizar en un planeta que reúna las condiciones para la vida, que existen por miles.
o millones quizás, pero esparcidos a tales distancias que es impracticable el poder llegar a habitarlos. Pero la película Interestelar muestra algo muy interesante, que es el uso de, qué sé yo, de elementos como los agujeros de gusano y otros elementos que sí existen desde el punto de vista de la física, desde el punto de vista de la ciencia, pero cuyo uso tecnológico es muy cuestionable, o sea, es muy parte de la ciencia ficción. Pero no es completamente descartable, no es completamente descabellada ni una pura fantasía. Son elementos que podrían eventualmente darse en un futuro muy lejano, ¿no? A nivel tecnológico, que el ser humano pudiera viajar a distancias enormes ahorrando tiempo y energía, puesto que la gran barrera para salir del sistema solar son las distancias, ¿no? Imaginen ustedes que ahora se ha enviado una nave espacial por parte de China hacia el planeta Marte, que se va a demorar, o se va a enviar, todavía me parece que no despega, pero en estos días o meses hay una misión a Marte que eso se va a demorar prácticamente 8 meses. 4 y 8 meses. Claro, eso demora un viaje a Marte, que es el planeta más cercano que tenemos, imagínense. Imagínense lo que se demora, digamos, uno salir del sistema solar, olvídate, son años, milenios, digamos. Entonces, esa barrera que iría más allá de la posibilidad de vida, digamos, de los seres humanos, es lo que tratan en esta película. Se las recomiendo mucho, es interesantísimo, Interestelar. Bien, me están avisando que parece que no tengo suficiente espacio en un Google Drive, seguramente para grabar toda la clase. Así que, bueno, en todo caso, digamos, dicho sea de paso para las personas que no logran acceder acá, el PPT es súper clarito. El PPT les va a permitir entender perfectamente de qué estamos hablando. Lo bueno es la interacción de que ustedes pueden preguntar acá. Esa es la diferencia. Eso no suplanta, digamos, de todas maneras la clase. Igual, cuando volvamos a la clase presencial, vamos a dedicar por lo menos un par de clases a repasar todo. Para que aquí nadie va a quedar atrasado, aquí nadie va a perder el año. O sea, olvídense de eso. Nosotros los profesores estamos convencidos de que todos los alumnos van a salir adelante aquí. Nadie se va a quedar atrás. Por lo pronto todos van a pasar de curso, no sé en qué condiciones ni con qué notas, pero claramente es un año normal y no son las mismas exigencias de evaluación que en los anteriores años, claramente. Esta es una situación muy excepcional. Bien, entonces finalmente tenemos que decir de Anaxágoras que la función del nous consiste en impartir orden a estas partículas para que no se muevan caóticamente, ¿ya? Y a esta función activa del nous se le denomina torbellino. Siempre en la antigüedad van a encontrar ustedes el término torbellino, o sea, una especie de flujo de aire, digamos, circular, que permite la unificación de las partículas, porque no había ninguna explicación, no se conocía todavía la electricidad ni ninguna de las interacciones a nivel atómico que permitiera explicar por qué los átomos se juntan entre sí, o se disgregan también, ¿ya? O sea, se separan unos de otros. Tampoco se tenía la noción de que el átomo contenía subpartículas, como el neutrón, el protón, digamos, que son elementos que están dentro del átomo, y que el átomo sí se puede dividir generando gran cantidad de energía, ¿no? Como las explosiones nucleares. Son cosas que todavía obviamente no logran sospechar, pero que la ciencia moderna va a ir descubriendo a partir, claro, de la convicción básica de que los átomos sí existen. ¿Ya? ¿Sí? Tengo una duda. ¿El nous pertenece a la homeomería? ¿Algo así? No, es algo distinto, porque es inmaterial. El nous es una inteligencia, es decir, es, digamos, un elemento ordenador, una estructura, o es como una ley matemática. O sea, por ejemplo, que el día dure 24 horas. ¿Dónde está escrito eso? Eso no se ve, es un número simplemente, es una frecuencia. ¿Me entiendes? Entonces, el conjunto de las frecuencias, o que la velocidad, por ejemplo, de la luz sea 300.000 kilómetros por segundo, esa es una pauta estable, ¿me entiendes? Es un patrón matemático. Bueno, el conjunto de esos patrones matemáticos que gobiernan el universo es el nous. No sé si me entiendes. Sí. ¿Ya? Es un conjunto de patrones que permite que las homeomerías no estén desordenadas, sino que se junten para formar un cuerpo, por ejemplo, y que ese cuerpo tenga determinada estructura. Bueno, en el caso de Pitágoras, él cree que las figuras geométricas permiten que las partículas se junten de manera armoniosa para formar los cuerpos.
En el caso de Anaxágoras, esa función la cumple el nous precisamente. Bien. Bueno, de ahí se van a afirmar posteriormente muchas formas de panteísmo. Pasemos ahora a Empedocles, que es el segundo de los... Ahí está mal puesto la tilde, ¿eh? Por si acaso, es un error que se me ha olvidado corregir. Es Empedocles, lleva acento pero no lleva tilde. Bueno, es el famoso creador de la teoría de los 4 elementos. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Agua, tierra, aire, fuego. Previo a la teoría atómica, previo a la teoría, digamos, a la tabla periódica con los elementos, que en este momento ya deben ir como por lo menos 140 elementos, de Mendeleev, un científico ruso, que plantea la existencia de estos elementos que son como las partículas, o las reuniones de partículas de cuya combinación depende todo el mundo material. Bueno, en esa época todavía no se tiene una noción clara de lo que es esta tabla periódica y de esos elementos. Se habla de otros elementos bastante más simples, pero que en realidad son compuestos. O en el caso del fuego es una combustión. El agua, la tierra, el aire y el fuego. Empedocles afirma que existen estos 4 principios o 4 elementos que son las causas de todo lo demás. Son eternos, existen desde siempre. A pesar de que el universo, digamos, plantea que es finito. Los griegos, sobre todo los presocráticos, tienen un gran problema para concebir el concepto de lo infinito. Si hay algo que diferencia a la ciencia moderna de la ciencia antigua, que la ciencia moderna introduce el elemento de lo infinito, la idea de que podría no haber límites, que podría no haber un fin espacial y temporal del universo. Cuestión que hoy en día la ciencia ya contemporánea, a partir del siglo XX, se vuelve a cuestionar, al punto que actualmente se piensa de que el espacio y la materia es finita. Es una cuestión muy difícil de concebir. Uno tiende a pensar de que es infinito. O sea, que si uno, por ejemplo, por esas cosas de la vida pudiera tomar una nave espacial y navegar en línea recta, nunca toparía con un fin, teóricamente, porque no habría un límite en el espacio. Ahora, esa cuestión es bastante compleja de demostrar. Los antiguos creen que el universo es finito. Después, en el siglo XX, digamos desde el siglo XV hasta el siglo XX, se pensó que era infinito, pero resulta que en el siglo XX ya Einstein y otros cosmólogos afirman que es finito. Es una cuestión difícil de comprender. O sea, que la cantidad de materia y de espacio es limitada. Y sin embargo, no podemos salir del universo hacia algo que sea fuera del universo. Eso es lo más extraño de todo. Es una idea muy abstracta, pero que se puede comprender desde la idea de Parménides, ¿no? De que el universo, si bien es cierto, es de gigantescas dimensiones y tiene forma esférica y no tiene un exterior, digamos, que lo limite. Pero es finito, o sea, tiene una forma definida. Bien, existen 4 elementos que son pasivos, obviamente, que no tienen la capacidad de moverse por sí mismos, pero existen 2 fuerzas activas, 2 principios activos, que serían el rechazo, o sea, la tendencia centrífuga, y la atracción, la fuerza centrípeta, ¿ya? Que permitiría que estos 4 elementos se combinaran entre sí, permitiendo la unión, la agregación, la separación, de estos elementos que constituyen todos los cuerpos. ¿Ya? Ahora, esto también tiene hasta una interpretación psicológica. Empedocles cree que eso repercute en lo que se denomina el amor y el odio. Eso va a aparecer después en un texto de Platón llamado El Banquete, donde hay 6 oradores, incluyendo Sócrates, que elaboran teorías sobre lo que es el amor. Los que quieren investigar eso lo pueden hacer con un texto precioso, breve, de 60 páginas, donde cada uno de estos oradores establece una teoría diferente de lo que es el amor, y hay uno de ellos que es un médico, que es Erisímaco, que plantea esta misma teoría de Empedocles, que el amor sería producto de una fuerza de atracción entre los elementos y el odio una tendencia a la disgregación. ¿Ya? Entonces estas 2 fuerzas operan en el universo y también en la mente humana y en los sentimientos, que generaría, digamos, todos estos hechos. Por la sencilla razón de que el ser humano también es un compuesto de estos 4 elementos. Y otra teoría interesante es sobre lo semejante que aparece ahí mencionada, que es una teoría del conocimiento. Es decir,
por qué el ser humano puede formar ideas en su mente acerca de cómo es el universo externo. Ya si el universo es de gigantescas dimensiones y el ser humano un ser tan limitado. Bueno, la razón es que está constituido de lo mismo. O sea, solamente se puede conocer aquello respecto a lo cual hay una semejanza. También se conoce ese conocimiento por simpatía o simpatía. Bien, y vamos terminando con los presocráticos a través de Demócrito y Leucipo, que son las grandes figuras ya en un nivel científico. Es el primer filósofo y principal filósofo atomista. Básicamente sostiene que la realidad se compone de dos principios indestructibles, los átomos y el vacío. Y hay que agregarle el movimiento, que es la base de la teoría mecanicista de la materia. Podemos decir que es el verdadero creador de la teoría atómica. Las cosas están compuestas entonces de átomos. Ahora, ¿por qué el vacío? Hoy en día no nos cuesta nada pensar de que existe el vacío. En esa época era muy difícil porque contradecía los principios lógicos que había establecido Parménides, ¿verdad? Donde se supone que el ser tiene que estar igualmente distribuido en todo el espacio, por lo tanto no existen espacios vacíos. Pero para que exista movimiento, según Demócrito, es necesario que exista un vacío, porque de lo contrario, ¿a través de qué medio se van a desplazar los objetos? Tiene que haber un vacío. Entonces tiene que haber átomos, en distinta composición, obviamente en distinta cantidad y densidad acumulada, digamos, en los objetos. Tiene que haber un vacío, un espacio sin átomos, y tiene que haber movimiento, naturalmente, para que se produzca un desplazamiento. Estos átomos son incontables, o sea, sí se acepta que hay un infinito, pero en la cantidad de átomos. ¿Quién podría cantar? Ahora, hay tesis contemporáneas de la física que afirman de que los átomos del universo tienen un número finito, que eso es otro dolor de cabeza. ¿Cómo se puede calcular la cantidad de átomos que hay en el universo? Bueno, los físicos saben ese tipo de cosas. Ahora, todos los átomos son iguales, poseen la misma naturaleza, a diferencia de Anaxágoras, que dice que tienen diferentes cualidades. Estos no tienen diferentes cualidades. Entonces, ¿cómo se diferencian los átomos en un objeto o en otro? Bueno, cuantitativamente, por la forma que adoptan, por el tamaño y por el peso. ¿Ya? Entonces los átomos son unos e indivisibles y continuos, y sin el vacío no se puede explicar el movimiento. Finalmente viene la tesis mecanicista, que es lo más interesante, digamos, donde definitivamente se produce una ruptura final ya con el tema de la religión, con el tema del nous y cualquier elemento no material. Podemos decir que Demócrito es el primer filósofo materialista en la historia del pensamiento, en el sentido de que no admite la existencia de ningún elemento que no sea material. O sea, no admite la existencia ni de dioses, ni de mentes, ni de estructuras inmateriales, sino solamente átomos, vacío y movimiento. ¿Ya? Y además afirma que si bien es cierto que existe un orden en el movimiento de los astros y en la estructura de la materia, ese orden es el resultado de un encuentro mecánico, de un choque, de un azar. No existe una inteligencia que organice el caos, sino que los choques, los impactos y las combinaciones de estos elementos llamados átomos determinan cómo son las cosas. Cuestión que es debatible, de todas maneras. No cuesta un poco imaginar de que la materia se organice por sí sola, sin un elemento, por decirlo así, matemático, para darle estructura, para darle forma, para darle un movimiento. Hoy en día sabemos que sí existen muchas estructuras que son las leyes matemáticas que gobiernan la gravedad. Por ejemplo, la gravedad responde a ciertas ecuaciones entre la masa, la distancia, ¿no?, de los cuerpos, la interacción recíproca, digamos, a través de esta ley. Entonces, con el tiempo sí han ido apareciendo elementos matemáticos, insisto, que no apelan a ninguna personalidad, a ningún dios. Ya lo decía el físico ya fallecido Hopkins, que desde el punto de vista de la física, el concepto de Dios no es necesario para explicar el origen del universo. Lo que no quiere decir, obviamente, que haya que afirmar de que Dios no existe o que la religión no tiene razón de ser. Yo creo que la religión cumple un rol psicológico de entregar consuelo y esperanza a las personas, por eso existe. Pero desde el punto de vista cosmológico, o sea, apelar a la
necesidad de una inteligencia externa e inmaterial que ordene la naturaleza a conducirse de manera armoniosa, no es necesario. Es decir, que la propia materia contiene ciertos principios matemáticos que explicarían ese aparente orden y armonía que uno observa en la naturaleza, ¿ya? Algunos, por ejemplo, dicen, pero ¿cómo va a ser ordenado y armonioso que mueran tantas personas por un virus? Bueno, desde el punto de vista de la naturaleza, algunos biólogos proponen la explicación muy interesante de que los virus harían una función de equilibrio, ¿ya? Es decir, cuando una población de animales se dispara, como en el caso de nuestra especie, y en particular cuando nosotros mismos estamos provocando un desequilibrio, la propia naturaleza aplicaría algunas regulaciones para volver al equilibrio. Y ustedes han podido observar que en casi todas las ciudades, incluso acá en Santiago, la ausencia del ser humano implica que los animales empiezan a poblar el paisaje, empiezan a recuperar un terreno que la naturaleza les ha entregado. Eso indica el nivel de daño y el nivel de invasión que ha provocado el ser humano a las especies animales. Y la destrucción y la extinción de muchos... Había muchos animales en Europa, por ejemplo, han aparecido unos lobos grises que se creían extintos ya hace muchos años. Acá en Chile también han aparecido especies que se supone que ya no existían por las manos del hombre, precisamente. Bueno, pero son teorías teleológicas respecto a la naturaleza que no necesariamente tenemos que compartir. Pero lo que está claro es que desde la antigüedad ya hay una tradición en la ciencia que niega la necesidad de encontrar respuestas sobrenaturales a la cuestión del origen del universo físico. Ya el mecanicismo de Demócrito plantea que no es necesaria tal explicación, que la naturaleza posee determinados patrones matemáticos que permiten explicar todos los movimientos y todas las situaciones. Bueno, lo último es esta mapa conceptual donde se ordenan todos los conceptos que hemos estudiado anteriormente, que les permite de una sola mirada hacer un repaso y entender las diferentes corrientes del pensamiento presocrático. ¿Ya? Eso sería, ya, a ver, me parece que es la última lámina de esta parte. Hay una última reflexión sobre los presocráticos que no debe ser entendida solo en términos cronológicos, sino que tiene que ser entendido como el primer esfuerzo que hace la humanidad para comprender los primeros principios que explican el orden natural. ¿Ya? Posteriormente, y con Sócrates y los sofistas, se inaugura una segunda época de la reflexión, donde ya entramos a temas que tienen más que ver con las ciudades, que tienen que ver con la ética, con el derecho, con la educación y la política. ¿Ya? Se producen las primeras teorías respecto a cuáles son las formas de gobierno y de qué manera los seres humanos nos podemos organizar mejor y de qué manera nos podemos comportar para hacer mejor a la sociedad, para que la sociedad sea un lugar más acogedor. Cuestión crucial hoy en día. Una de las reflexiones más importantes que se está haciendo en torno a la pandemia es cómo va a cambiar la sociedad después que pase esto, donde obviamente va a tener que surgir una sociedad distinta, sobre todo en lo que tiene que ver con servicios fundamentales como la salud y la educación, obviamente, como un derecho universal. Entonces, casi todos los países, digamos, han demostrado que sus sistemas de salud han fallado porque estaban mal preparados, porque tenían poco financiamiento. Incluso acá nuestros doctores, enfermeras y auxiliares se quejan de que no tienen ni siquiera los implementos básicos, como las mascarillas, los guantes. Eso es muy lamentable. Eso significa que ha habido un descuido en cuanto al financiamiento de estos servicios tan importantes. Entonces yo creo que en la sociedad del futuro necesariamente va a haber una revalorización de la cuestión de la salud, entendiendo que es el valor más importante probablemente que debemos conservar y practicar, puesto que sin salud no podemos hacer nada. O sea, ni siquiera la economía es tan importante, porque la economía, si bien nos permite sobrevivir, nos permite adquirir cosas, pero si no tenemos salud, digamos, si no estamos vivos,
no podemos hacer nada de eso. Entonces, obviamente que la salud ha pasado a ser un valor importantísimo. Y entonces esos temas como la felicidad y la convivencia son temas que ya se empiezan a plantear en el segundo periodo de la filosofía griega, que es el periodo antropológico, o sea, el periodo donde aparecen nuevos temas de discusión. Ya no es tanto la materia, el universo o el movimiento, sino que de lo que se trata es el comportamiento humano, los valores, la justicia, la sociedad, la política y la educación. Esos van a ser los focos de discusión entre Sócrates y los sofistas, para llegar finalmente a la gran síntesis que son Platón y Aristóteles, que hacen un resumen de toda la sabiduría antigua, y culmina esto, digamos, antes de ya entrar a la época oscura, la época de la Edad Media, donde gran parte de estas investigaciones se pierden, para resucitar recién, digamos, con el Renacimiento en el siglo XV, cuando Copérnico, Galileo, Kepler, Bruno, Bacon, Newton, entre otros, reanudan estas investigaciones filosóficas y naturalistas que van a conducir a la sociedad moderna, ¿no? Eso es un poco el panorama y la importancia que tiene el periodo presocrático. Son como nuestros abuelos en lo que se refiere al pensamiento, son los abuelos del pensamiento, son los fundadores, son los antepasados más lejanos que han dejado una huella imborrable, porque hasta el día de hoy se discute muchas de sus tesis, ¿no? A pesar de lo primitiva que puedan parecer a primera vista. Ya pues niños, es eso nomás, es cortito lo de hoy porque tenemos solamente medio periodo, ya se nos va a cortar la comunicación. Voy a estar en contacto con ustedes por el tema de las evaluaciones que ya están listas, las voy a subir en una planilla donde van a estar todos ahí, y para que vayamos avanzando, tenemos que ir preparándonos ya para cerrar el primer semestre. Quizás no sabemos las instrucciones precisas. Hay una instrucción de hacer una priorización curricular según el ministerio, pero no hay instrucciones precisas todavía sobre la forma de evaluación. Yo creo que tarde o temprano las notas que ustedes obtengan por los trabajos entregados van a tener una ponderación sin duda como calificación, pero a modo de responsabilidad, o sea, se va a premiar fundamentalmente el cumplimiento, ¿ya? No tanto así quizás la calidad de las respuestas, sino que el hecho de haberlas entregado. Yo creo que eso es muy valorable porque habla de un interés de ustedes de mantenerse activos, de ir cumpliendo las metas limitadas que nos hemos fijado para este periodo especial. Pero digamos, hay que preocuparse por ir entregando todo. Yo estoy haciendo recepción de todo, contesto todo lo rápido que puedo, pero la verdad es que a veces me siento pillado, porque por eso que voy a publicar todo en el registro, porque eso es una sola comunicación, que es mucho más lento cuando yo respondo a cada uno por sí solo. Le voy a responder habitualmente el recibido nomás para que tengan conciencia que va a ser corregido, pero responder a cada uno, digamos, es un método muy lento, digamos, y nos puede llevar a confusión. ¿Ah? Y se atrasa también. Claro, sí, es muy engorroso. Entonces vamos a usar un registro global donde van a ir apareciendo todas las evaluaciones. ¿Bien? Ya pues niños, un abrazo a todos, saludo a todos los que han estado ausentes.